Buenas tardes, queridos amigos de Despertares. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Marta Vega. Bienvenida, Marta. Ella es gerente de Relaciones Interinstitucionales y Sostenibilidad en Telefónica México, laborando ahí desde 2006 y donde creó el área de responsabilidad corporativa. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Comité Asesor de Responsabilidad Social Empresarial del CEMEFI. Bajo su liderazgo se ejecutó el primer estudio en el mundo con alcance latinoamericano sobre el uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores. Durante su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos dentro y fuera de la empresa por su trabajo en sostenibilidad en Telefónica. Ha desempeñado su labor profesional en Madrid, Inglaterra y Portugal. Es un honor y un gusto que estés con nosotros, Marta. Bienvenida. Muchísimas gracias, Edith, Álvaro, muchas gracias, Despertares Derechos Humanos, por la invitación. Para nosotros y para mí, para Telefónica y para mí, pues eso es un honor participar en esta serie de foros y de conversatorios sobre los objetivos de desarrollo sostenible, porque, bueno, siempre han sido necesarios a partir del diálogo y de la... pues se incita a la acción, ¿no? A partir de las conversaciones y del intercambio de ideas, uno puede potenciar las acciones que se hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues os agradezco mucho a vosotros por la invitación y a todos los que nos estáis viendo por estar aquí, y os invito a todos a participar y a hacer todas las preguntas que se generen durante esta charla. Bueno, Edith, si quieres, podemos empezar poniendo la presentación. Exactamente, muchas gracias. Nosotros vamos a hablar hoy de producción y consumo responsable y bueno, el de alianzas, ¿no? De alianzas, ¿por qué? El de alianzas es el número 17, el de producción y consumo responsable es el ODS número 12. Y pues todos los objetivos, todos los ODS, sin duda, necesitan el 17 para hacerse adecuadamente y que tengan una mayor trascendencia. Entonces, bueno, nosotros quería hablar, contextualizar esta presentación hablando sobre el sector de la tecnología. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros en Telefónica Movistar es el sector al que pertenecemos y pensamos que todas las soluciones digitales impulsan el progreso. Y creo que es importante partir de la definición y partir de esta conceptualización de cómo vemos nosotros el mundo digital, porque a partir de ahí se derivan las acciones de la compañía y creo que es importante que cada empresa haga esa reflexión, ¿no? Que haga una reflexión sobre el papel del sector al que pertenece a su compañía y posteriormente de ahí tener muy clara cuál es su misión, su visión, y a partir de ese punto de partida se pueden detonar acciones que queden en acciones concretas, transversales, sólidas, permanentes en el tiempo y no proyectos aislados, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en este sentido, os quería comentar que cómo vemos nosotros el futuro. Bueno, nosotros el futuro hemos propuesto un pacto digital. Este pacto digital que nosotros estamos presentando y proponiendo, lo que decimos es que para salir de esta crisis necesitamos digitalizar la economía, digitalizar las pymes, las administraciones, impulsar la innovación, para que la vuelta a la nueva normalidad, cualquiera que sea más verde, porque efectivamente la vuelta tiene que ser verde o no será, debe ser verde. Y todo esto teniendo en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, pues los marcos regulatorios que permitan el desarrollo de esta tecnología, de estas innovaciones, y también teniendo en cuenta las desigualdades, porque bueno, hemos visto con la pandemia y con toda la situación que ha provocado
que se han acrecentado mucho las desigualdades, ¿no? Para todo, por el trabajo, hay gente que podía teletrabajar, hay gente que no, hay mucha población, hay muchos millones de personas que se han unido a la pobreza. De educación, hay gente que puede acceder a la educación, hay gente que no, la calidad de educación a la que se accede es muy diferente y todo tiene que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, la desigualdad sin duda creemos que es uno de los retos más importantes al que hay que enfrentarnos, que hay que garantizar que todos tengan acceso a la tecnología y a las oportunidades que brinda el nuevo mundo digital. Sobre este tema habló el lunes pasado mucho Nidia Chávez, la directora de Fundación Telefónica Movistar. Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis porque fue una presentación excelsa. Y en este pacto digital tiene que tener también una gran relevancia el diálogo público-privado para poder reconstruir mejor las sociedades y las economías, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, construir un mundo pues más humano en el que las personas son las que den sentido a la tecnología y en un mundo en el que nadie se quede atrás, ¿no? Si queréis podemos pasar. Entonces, este marco es importante porque, como os decía, determina cómo concebimos nosotros el mundo y cómo a partir de ahí se desarrollan los proyectos de los que os vamos a hablar. Esta concepción también nos ha valido para formar parte del top 10 de las empresas con mayores avances en los objetivos de desarrollo sostenible, según el ranking que hizo Empresas Verdes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque impulsamos la digitalización para una sociedad y economía más sostenible, apoyando los sectores claves, la tecnología, la innovación y acelerando la transición verde. Repito, tiene que ser verde esta vuelta a la normalidad. Ya, siguiente. Y ya entrando en materia, hablando sobre el ODS número 12, sobre consumo responsable y producción responsable, pues quería comentar lo que hacemos nosotros y posteriormente invitaros a que os suméis a estas acciones. Pues bueno, el consumo tiene que ser responsable desde casa, ¿no? Es decir, empezando desde dentro, desde tú como empresa. Entonces, bueno, para ello, por ejemplo, tenemos una planta tratadora de agua y captación de agua pluvial. Entonces, si bien que es otro de los ODS, el número 6, que, por ejemplo, Gemma Santamaría pone como una de las prioridades de México, ¿no? Y si bien como Telefónica no es un asunto material, como puede ser para una refresquera, por ejemplo, sí creemos que es un tema altamente relevante, sobre todo en el contexto país, que tenemos que atajar. Por eso en varias instalaciones tenemos estos sistemas de captación que reducen considerablemente nuestro consumo de agua potable. En cuanto a energía, bueno, nuestro impacto en el medio ambiente más importante es en el consumo energético. Y para ello, hay un compromiso global de Telefónica del 2030 tener el 100% de energía que se consuma tiene que ser verde, provenir de fuentes verdes. Nosotros firmamos hace unos años que el 40% de nuestra energía proviene de una planta solar que está en Chihuahua y que alimenta tanto a nuestras redes como a nuestras tiendas y oficinas, ¿no? Por otro lado, impulsamos mucho la eficiencia energética en tiendas, red y oficinas, del cual es uno de los objetivos que se habla mucho, una de las metas del ODS 12, ¿no? Es decir, que conforme contribuir a la descarbonización de la economía. ¿Eso qué significa? Que aunque nuestra producción, nuestra operación sea más grande, porque cada vez tenemos más cobertura, porque cada vez tenemos más clientes, el consumo de energía que nosotros realicemos tiene que ser menor, porque de otra manera no va a haber planeta suficiente para poder generar tanta energía, ¿no? Entonces, por eso es importante contribuir a esta descarbonización de la economía. Por otro lado, también trabajamos muchísimo en la disminución del consumo de plástico, tanto en oficinas como en tiendas. En oficinas, por ejemplo, pues se eliminaron los popotes,
se hicieron grandes cambios en el interior, en el comedor de lo que se da como beneficio a los empleados, por ejemplo, para reducir al máximo ese consumo de plástico y que pues, el plástico que se utilizara fuera reciclable, por supuesto, ¿no? Incluso en el consumo, por ejemplo, de productos de limpieza deben de ser biodegradables para que no contaminen, etc. Es decir, toda la operación tiene que tener en cuenta los objetivos, la misión de tu compañía y, por tanto, impactarán en los diferentes ODS, en este caso, en el 12. También trabajamos mucho en la sensibilización interna y externa, porque creemos que, como os he dicho antes, las personas son las que dan sentido a la tecnología y es en nuestras manos donde tenemos para cambiar. Siguiente. Entonces, ahí, por ejemplo, desde el año pasado ya no damos, por ejemplo, bolsas de plástico en nuestras tiendas. Y no solo no damos bolsas de plástico en nuestras tiendas, sino que además incitamos a nuestros empleados y a nuestros clientes que si lo hacemos, pues que nos avisen para corregir eso, ¿no? Si hay alguna tienda donde se están dando todavía, pues que nos avisen, ¿no? Esta es una forma de corresponsabilizar pues a todo el ecosistema de la importancia de esto, ¿no? Todos tenemos que contribuir, todos tenemos el deber de contribuir. Siguiente, al consumo responsable, ¿no? Siempre hay una oferta y una demanda. Invitando a la acción, como os he comentado, estos son imágenes, por ejemplo, del 2019, de una campaña de comunicación interna que generamos a partir sobre todo del tema de la contingencia que hubo en Ciudad de México, en la que mucha gente se quejaba, ¿no? Y aquí pues hablábamos no es de que la contingencia, por ejemplo, que de repente haya mucho humo, ¿no? O sea, la contingencia es provocada por nosotros y nosotros, por lo tanto, tenemos parte de la solución, ¿no? Entonces aquí, bueno, generamos toda una campaña incitando a la acción y poniendo la responsabilidad en el individuo y a través de eso en la generación de acciones de la compañía. Si quieres la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Los datos son abrumadores. Yo creo que si la gente fuera más consciente de todos estos datos, creo que haríamos más por el reciclaje de residuos electrónicos, que pues, como Movistar pues es los residuos más importantes que generamos en nuestra operación, ¿no? En 2018, aquí solo os he puesto algunos, el mundo generó más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos. Eso equivale a 4.500 torres Eiffel, son suficientes para cubrir de desperdicios toda la isla de Manhattan. Es brutal. Eso sí, si bien los residuos electrónicos, los desechos electrónicos, ahora mismo solo representan un 2% de la basura sólida mundial, que es un porcentaje muy pequeño, pueden significar hasta el 70% de los residuos peligrosos que acaban en vertedero. 70%. Para 2040 se calcula que las emisiones de carbono provenientes de la producción y uso de aparatos electrónicos representarán 14% de las emisiones totales, que es la mitad del sector de transportes hoy en día. Por otro lado, en 2014, por ejemplo, hay otro estudio de la ONU que habla de que se desecharon mundialmente 189 kilotoneladas de celulares, de las cuales 10 provenían de Latinoamérica, siendo Brasil y México los mayores países que contribuían a esta cifra. En cuanto al reciclaje, uno puede pensar, bueno, si tenemos tantos desechos, pues debe haber una proporción adecuada al reciclaje de estos residuos. Bueno, pues la Unión Europea, que es el líder mundial de reciclaje, se reporta, aparte de que las cifras tienen muchos huecos, porque todavía hay que mejorar muchos sistemas de trazabilidad y de gestión de cifras e indicadores, pero la Unión Europea reporta que solamente el 35% de esos residuos se recicla adecuadamente, se recolecta y recicla adecuadamente. En el resto del planeta, el promedio es de un 20%.
podéis haceros una idea de la magnitud de basura que estamos teniendo y que estamos generando y que vamos a seguir generando. Porque en el 2050, si seguimos así, con este ritmo, en el 2050 vamos a producir 4 veces más de residuos electrónicos si seguimos a este ritmo. Es por eso que es muy importante, como os hablaba antes, de la descarbonización de la economía. Es decir, no podemos seguir contaminando a esta velocidad. Entonces, hay que fomentar mucho el recolectar adecuadamente y reciclar y fomentar el consumo del reciclaje. Como os comentaba antes, tiene que haber una demanda, ¿no? Y una oferta. Si la gente tenemos que incentivar que cada vez más seamos más los que reciclamos y los que recolectamos, los que compramos productos reciclados y reciclables pues, de los que no lo hacemos. Bien. Ahora entrando en la materia, nuestro cómo contamina un celular, ¿no? Que quizás pues después de los residuos electrónicos es pues nuestro desecho más asociado, digamos, ¿no? Aunque nosotros producimos servicios de tecnología, nuestro negocio no son los terminales, pero a través de ellos es por donde pasan muchísimos pues nuestros servicios, ¿no? Según una cifra igualmente de la ONU, en 2018 había de 25 a 30 millones de móviles guardados en cajoneras mexicanas, guardados, sin gestionar. Bueno, un teléfono celular, aquí otras cifras, también todas estas cifras las proporciona la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Un teléfono celular emite al menos 47 kilogramos de CO2, aproximadamente durante su vida útil, con un promedio de uso de 2 minutos diarios. Todo el mundo, bueno, casi todo el mundo utiliza mucho más de 2 minutos diarios el CO2, el teléfono celular, perdón. Una sola batería del teléfono celular es capaz de contaminar hasta 675.000 litros de agua. Eso equivale a 186 toneladas de CO2 que deja esa huella ecológica. 675.000 litros de agua. Una sola pila de celular que vaya al agua es capaz de contaminar eso. Una pila de celular que no se gestiona adecuadamente, que se deja en el suelo, que a partir del suelo se diluyan todos sus componentes químicos, que vayan al manto freático, puede contaminar 675.000 litros de agua. Finalmente, todo esto para ponernos en equivalencia, la cantidad de CO2 que genera un teléfono sería equivalente a la captura de CO2 que 0.36 árboles hacen durante un año, o de los que emite una televisión encendida más de 1.500 horas, o de lo que emite un coche durante 183 kilómetros de recorrido. Creo que os podéis hacer una idea de la magnitud. ¿Sabéis cuántos elementos periódicos os acordáis de la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica tiene 120 elementos. Para producir un teléfono celular se pueden utilizar hasta 60 elementos químicos de esa tabla periódica. Es decir, es muchísimo. Por eso es cierto que es muy difícil de separar y de reciclar, eso es cierto, porque tiene una ingente cantidad de elementos químicos. De hecho, también es muy valorizable, ¿no? Entonces, hay 100 veces más oro en una tonelada de teléfonos inteligentes que en una tonelada de mineral de oro. ¿Qué pasa? Esto es solo en la producción. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un celular no se gestiona adecuadamente y se recicla en vertederos clandestinos, por ejemplo? Bueno, pues lo que pasa cuando eso sucede es que hay varias afectaciones. Uno, afectación al medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, ya os he dicho, por ejemplo, el tema de la contaminación del agua, de lo que sucede, por ejemplo, cuando todos esos químicos pasan y son absorbidos a través de la tierra por el manto freático,
sino que además, como un gran porcentaje de los celulares está compuesto de plástico y de sustancias químicas, como el plomo, como el cadmio, como el paladio, eso hace que genera una cantidad de humo, de dióxido de carbono, que son altamente contaminantes, y no solo para el medio ambiente, sino también son muy peligrosos para los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, al respirar todos esos elementos, muchos de ellos pues, son peligrosos, son muy peligrosos, esas personas lo absorben, lo ingieran, se le contaminan los pulmones gravemente y además se le impregna en la ropa y en la piel. Eso produce que la mayoría de estos trabajadores suelen ser niños y mujeres. Cuando van a sus casas con sus familias, esa contaminación llega a sus casas y llega a sus familias. Eso es lo que se produce cuando no se gestionan de manera adecuada. Ahora bien, no todos son malas noticias, no todos son malos datos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede reciclar adecuadamente. ¿Cómo? Bueno, nosotros en Movistar ofrecemos en todas nuestras tiendas, hay buzones para depositar teléfonos celulares de cualquier compañía y accesorios. Los audífonos, esos audífonos que antes regalaban en el avión, ese cargador que no sabes ya casi ni de qué es, si es de la Palm, si es de una BlackBerry, si es... Todo eso se recicla. Da igual la compañía, los otros operadores a través del programa verde de la Anatel también realizan la misma gestión. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo en lugares autorizados? Por lo que os acabo de comentar. Porque si no se hace así, las consecuencias, bueno, ya las hemos hablado. Las compañías, nosotros, Movistar, consigue dinero de estos, negocio. Es uno de los grandes mitos que suele haber alrededor. No se genera negocio. Lo hacemos porque forma parte, bueno, de nuestra responsabilidad ambiental que decidimos asumir, porque creemos es uno de los residuos asociados a la operación de dar nuestros servicios de telecomunicaciones. Entonces, aquí os invitamos a que dejéis ir el teléfono celular, como quien deja ir a un mal exnovio, pues igual, se deja ir al teléfono celular para que se recicle adecuadamente y para que no vuelvan a extraerse materias primas que haya que volver a extraer de la tierra para volver a fabricar más residuos, más teléfonos celulares, por ejemplo. Y aquí me gustaría hablar de varias cosas. Una es no sé quién ha visto, por ejemplo, la película de Diamantes de Sangre. ¿Os acordáis de esa película de Leonardo DiCaprio? Bueno, como os acordaréis, no voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, se hablaba sobre el conflicto, que muchos ya conocéis también, que generan la extracción de diamantes, ¿no? Y por eso pues hay muchas guerras. Bueno, hay algunos minerales que se utilizan, como el cadmio, que se utilizan para la fabricación de celulares, que son muy importantes y aunque se utilizan en una proporción muy pequeña, son muy importantes para la fabricación de los teléfonos celulares porque permiten la conducción correcta de todo el mecanismo, para que funcione bien el celular. Es muy importante ese mineral. Lo que sucede es que se fabrica solamente se extrae, es un recurso finito que se encuentra solamente en determinadas zonas de la Tierra, como en África o en Asia. Entonces, eso provoca, bueno, pues como lo sabéis, cuando hay un mineral escaso, es un objeto de alto valor, aparte de que es muy caro, pues se generan guerras y conflictos, sobre todo en zonas poco democráticas, para la obtención de esos minerales. Entonces, nosotros como Telefónica, como Movistar, lo que decidimos es únicamente vamos a comprar aquellos teléfonos móviles que cuyo proveedor nos asegure que han sido fabricados en zonas libres de conflicto para la obtención de estos minerales. ¿Esto qué significa? Que ese proveedor al que nosotros realicemos la compra baja esta responsabilidad a toda su cadena de suministro, a todos sus proveedores, y entonces el cadmio, en este caso, por ejemplo, que se utilice para fabricar X modelo de teléfono celular,
debe tener un certificado que diga que ha sido extraído en zonas libres de conflicto armado para la extracción de ese celular. Esta es una de las maneras que nosotros tenemos y que incitamos al consumo responsable. Bueno, ¿qué se recicla? El 45%, si quieres ya pasamos, el 45% de los celulares es plástico. El 5% son no metales o baterías, por ejemplo, que se utilizan para generar la energía con la cual se va a reciclar. El 20%, por ejemplo, es aluminio y otros minerales. El 3% es tóxico. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, pues el níquel, por ejemplo, se utiliza para la fabricación de herramientas, el estaño se utiliza para latas de comida y de bebida, el oro, la plata, los materiales preciosos pues se utilizan para joyería, para medallas, el plástico se utiliza, por ejemplo, para fabricar esos conos naranjas que se utilizan en las obras, por ejemplo, provienen parte de este reciclaje. La siguiente. Muy bien, ¿y cómo es el proceso? Bueno, pues el proceso, primero, el cliente, el usuario, puede ser un cliente, el usuario de ese teléfono celular, lo ideal es que borre toda su información. Si no sabe cómo borrar toda la información de su teléfono celular, puede preguntarle a cualquier empleado, a cualquier gente de atención al cliente que está ahí disponible para que le ayude a borrarlo. Si ya no te acuerdas del PIN, ya no tienes el cargador, no te preocupes, toda la información, el primer paso y todos los contratos con proveedores, lo primero que tienen que hacer es destruir toda la información que contenga ese celular. Una vez que se destruye toda esa información, se separa todos los elementos. Os digo que esto es un proceso muy complejo y muy difícil por la cantidad de elementos químicos y de sustancias que tienen los celulares. Por eso es un proceso, es caro y es complejo. Y a partir de ahí, bueno, pues como os he dicho, se separan los materiales y se utilizan para hacer otros elementos. Por ejemplo, se utilizan también para los circuitos de las computadoras, para los parachoques de los carros. Tiene un sinfín de beneficios. Entonces, aquí, por favor, reciclar. Consumo responsable. Y aquí es también donde os incito a la acción. Uno, reciclando adecuadamente vuestros teléfonos celulares y dispositivos. Y el otro tema es el eco-rating, es decir, siendo consumidores responsables. ¿Qué es el eco-rating? El eco-rating lo podéis buscar eco-rating Movistar y os va a salir la página. ¿Qué es lo que mide? Es una forma inteligente de pensar en tu teléfono celular. ¿Y eso qué es? Bueno, pues que nosotros en Telefónica damos una puntuación en conjunto con los fabricantes, por supuesto, y un elemento externo, damos una puntuación ecológica al celular, una puntuación del 1 al 5. El 1 es el menos ecológico o menos ambientalmente responsable y el 5 es la máxima puntuación. Entonces, se mide cuánto CO2 se ha producido para su fabricación, para su traslado desde el lugar donde fue producido hasta el punto de distribución. Se tiene en cuenta quiénes son los proveedores y si hay responsabilidad extendida desde el punto de vista medioambiental hacia la cadena de suministro para asegurar que todo el circuito, toda la rueda es consumo responsable, medioambientalmente responsable. Se cuida, por ejemplo, se mide el packing del celular, si está hecho de cartón reciclado, si no, si utiliza mucho plástico, si no, etcétera. Se mide también, por ejemplo, cuánto dura la batería, cuánto tarda en cargar, cuánta energía consume el celular para cargarse. Todo eso se tiene en cuenta, se mide, está aprobado, por supuesto, por un despacho externo que audita que esto se haga de manera transparente y se otorgan calificaciones, que es el eco-rating. Si veis en nuestra página, por ejemplo, de Movistar, al lado de los teléfonos, aparte de tener un símbolo de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan ver
los términos, los detalles de accesibilidad de ese teléfono, también hay unas estrellitas que es el eco-rating. Es decir, así el consumidor puede decidir qué tan responsable puede ser. Es un poco lo que hay, por ejemplo, cuando os compráis un refrigerador, no todos los días, pero sí, cuando vais a una tienda y veis un refrigerador, muchos tienen ya su consumo energético, ¿no? ¿Qué tan eficiente es? Es algo parecido, pero en los teléfonos. Entonces, a la hora de consumir, a la hora de que tú decidas comprar un teléfono, yo plantearía varias etapas. 1, necesito ese último modelo. 2, voy a mirar cuál es la etiqueta que tiene de eco-rating para favorecer a aquellos teléfonos que tengan una mejor puntuación. De esta manera, pues todos somos responsables. Nosotros en Movistar ponemos las herramientas, la facilidad, y debe ser el consumidor el que premie pues, a los productores más ambientalmente responsables. Y el siguiente, bueno, esta es toda la parte de medio ambiente. Tenemos además una parte de consumo responsable que tiene que ver con el tema de protección a la infancia. Como os he comentado anteriormente al principio de la charla, creemos que las tecnologías son habilitadoras de derechos, creemos que son la pieza clave para salir de la crisis. Creemos que a través de la tecnología se pueden cumplir muchas de las metas de los ODS y también somos conscientes que tenemos que fomentar un uso responsable de la tecnología para evitar para disminuir los riesgos asociados al mal uso y disminuir los potenciales daños que pudiera producir. Así, bajo el hashtag de Conciencia Movistar, que veis ahí en la pantalla, por ejemplo, tenemos estas 2 campañas que las puse de ejemplo para poner en imágenes gráficas lo que hacemos. La de abajo, si la habéis visto, lo reconoceréis. Es un vídeo que realizamos, se llama Love Story. Si no lo habéis visto, os invito a verlo. Lo podéis buscar en YouTube, ponéis Love Story Movistar México y ahí lo vais a ver. Es un vídeo, bueno, que ha tenido muchísimos premios y va sobre 2 niños que se conocen en Internet. La campaña gráfica que está arriba también se alerta sobre el uso responsable de la tecnología, sobre el cuidado que hay que tener a la hora de emplearlo. También ha recibido muchísimos premios. Este año ha sido multipremiada con el Caracol de Plata. El Love Story también fue, por ejemplo, premiada con el Caracol de Plata. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues porque decidimos que esta era una parte importante de la responsabilidad social que queríamos asumir para potenciarlo. Como sabéis, México, junto a España y Estados Unidos, es uno de los países que encabezan la poco honorable lista de países con mayor producción, distribución y consumo de pornografía infantil. Y bueno, para eso trabajamos muy de la mano, y aquí viene la parte de alianzas, con asociaciones como Sin Trata, a través de las cuales desarrollamos acciones para alertar y concienciar a los niños sobre el uso responsable de la tecnología. Os leo otro dato. En México, entre marzo y abril de 2020, es decir, en plena pandemia, se reportó un incremento del 73% en reportes de contenido de explotación sexual de menores de edad en Internet. 73%. Es decir, sigue haciendo falta mucha capacitación, mucha prevención. Nosotros llevamos trabajando en este tema de protección a la infancia desde 2008. Participamos en grupos de trabajo con la iniciativa privada, con el gobierno, por supuesto, con la Guardia Nacional, antes Policía Cibernética. Hemos capacitado a más de 5.000 niños, maestros, profesores. Esto tiene que hacerse en alianza siempre con todos los grupos de interés que están afectados, profesores, padres de familia, niños, educadores, y más en estos tiempos de pandemia con cifras como estas y el aumento, por ejemplo, del ciberacoso, del ciberbullying, que se han exacerbado porque pasamos
tanto los menores como adultos pasamos muchísimo más tiempo y mucho más tiempo solos en Internet. Entonces, creemos que es un asunto material relevante. Otra de las acciones que hacemos es que a través de la alianza con IWF, que es la Internet Watch Foundation, damos de baja aquellos contenidos que ellos nos dan la noticia, nos notifican que tienen pornografía infantil y están alojados en servidores mexicanos. Eso hace que al día hemos bajado durante el año pasado, más de 300 sitios con contenido de pornografía infantil alojados en México al día. No os quiero asustar, simplemente quiero poner en relevancia la importancia de todo esto. Quería dejar el mensaje también de hacer conciencia Movistar. Nosotros hablo todas las personas de manera individual y a partir de ahí, pues el efecto que podamos hacer en las empresas, en la casa, en la familia, en las asociaciones civiles, en Despertar es un ejemplo magnífico del poder que tienen las alianzas y la convocatoria, pues para incentivar e insistir en el que a través de un uso responsable de la tecnología, tanto como consumidores, en el sentido más físico del término, como los aparatos celulares, como de los servicios de telecomunicaciones, podemos incidir porque nosotros, Movistar y muchas otras empresas, ponen a disposición del usuario las herramientas, las posibilidades para hacerlo. Y bueno, es una responsabilidad de todos en la que os animo que os suméis. Y bueno, por último, solo quería mencionar por ejemplo, Luxelare. El lunes pasado mencionasteis y preguntasteis a Nidia sobre Guaira. Bueno, Luxelare, por ejemplo, es una de las empresas que impulsa Guaira y que trata de, a través de la tecnología, mejorar la agricultura. Esto pues impacta directamente en el ODS de erradicación de la pobreza, por ejemplo, y también de una economía sostenible y de una vuelta a la normalidad verde, sostenible, que no deje a nadie atrás, haciendo pues, conciencia Movistar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias nuevamente Despertares Derechos Humanos por la invitación. Y si tenéis dudas o preguntas, estoy disponible. Os dejo las redes sociales, Telefónica MX y mi Twitter, mi cuenta de Twitter, Marta Vegas, con 2 S al final y Marta sin H. Muchísimas gracias. Querida Marta, mil gracias, mil gracias por la presentación. De verdad que, pues, de cierta forma sí son cifras alarmantes, pero que este tipo de foros crean conciencia y cosas, pues, a veces muy sencillas que no tenemos en el radar, como esa desinformación que nos lleva a hacer cosas no de la mejor forma, como tirarla, porque muchas veces no sabes qué hacer con cargadores, como dices, antiguos, y no hay mucha difusión todavía de dónde acudir para que se haga un buen tratamiento de esos aparatos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo está increíble, el hecho de que en cada una de sus tiendas haya un espacio para que no importa de la telefonía que sea, o sea, solamente crear esa conciencia y es algo muy valioso. De verdad que ojalá que todos nos diéramos el tiempo de escuchar esta plática, Marta, porque nos abre los ojos en muchos sentidos, ¿no? Y nos enseña el camino, no solamente es una cuestión de alarma, sino de cómo es la solución, el camino a mejorar esta situación, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias porque, bueno, vosotros sois un gran altavoz para que incitar a la acción. No quiero llevar al pesimismo, al revés, lo que quiero es simplemente tomar conciencia, que la gente tome conciencia y ofrecer las soluciones, ¿no? Sí se pueden hacer cosas y de nosotros depende hacerlas. Y creo que ustedes están haciendo mucho. Felicidades, Marta. Gracias. Abrimos
abrimos las preguntas. Bueno, hay muchos comentarios. Quique de la Vega te pone abrazo, Martita, qué gusto verte. Gabriela Contreras, es increíble, seamos más responsables. Tere García, impresionante la oportunidad que hay para difundir esta información y hacer conciencia. Vaya que nuestros hábitos de consumo no son responsables. Álvaro nos pone, es un verdadero honor que estés aquí con nosotros, querida Marta Vegas. Belén Ortiz dice, las campañas de reciclaje deberían ser más intensas, que llegue a todos lados y con mayor impacto. Gabriela Contreras, gran labor de Telefónica MX. Tere Corona, excelente aplicación y fácil acceso, eso es muy valioso. Tere, y esto, yo creo que fue tan clara la presentación que no hubo solamente comentarios pues, de gratitud y de reconocer la gran labor que están haciendo, Marta. Os animo a todos, si en algún momento surge alguna idea de colaboración, nosotros estamos muy abiertos a ampliar esta clase de iniciativas. Nos podéis escribir, me podéis escribir a mí al Twitter, podéis escribir a las redes sociales de Telefónica MX o de Movistar MX. Y encantados, y bueno, esperemos en 2021 daros alguna sorpresa. Claro positiva. Que sí, Marta, y aquí tienen un espacio siempre permanente. Para lo que ustedes quieran difundir, cuentan con nosotros, con sus amigos de Despertares, para que hagamos para que llegue a donde más se pueda, Marta. Voy a poner, aquí está, este es tu Twitter, ¿verdad? Marta Vegas. Marta Vegas, exactamente, terminado en 2 S y Marta sin H. Exacto. Y finalmente, una pregunta. Mencionaste un video que no recuerdo el nombre, no sé si lo puedas repetir para que... Sí, se llama Love Story, historia de amor. Ajá. Love Story. Ajá. Si lo buscas en YouTube como Love Story Movistar, te aparece, los protagonistas son los niños que he puesto ahí en la diapositiva. Y bueno, como os decía, ha sido un video que nos llama mucho la atención. Fue creado aquí por Movistar, México, en conjunto con Joran Rubicam, y nos llama mucho la atención que ha sido un video que se utiliza, lo utilizan muchísimas ONGs, lo utilizan muchísimos colegios, lo utiliza la Guardia Nacional. Es un video que de verdad os invito a todos a ver y que nos ha sorprendido mucho el impacto que ha tenido y de positivo, por supuesto, y que lo utilizan pues, gente, la verdad, muy capacitada y que sabe del tema. Entonces, para nosotros, Alerta Amber lo utiliza mucho en sus formaciones también. Pues para nosotros es un honor poder contribuir de esa forma también a contribuir a una problemática del país, ¿no? Estamos muy orgullosos de lo que hacemos, la verdad, pero en concreto de ese video fue espectacular. Perfecto, ya había dejado el link abajo por si lo quieren buscar. Les agradecemos a todo el auditorio de Despertares. Reiteramos nuestro agradecimiento de que hayas estado con nosotros y de verdad información súper valiosa que nos hace crear conciencia, Marta. Mil gracias por tu tiempo. A vosotros. Que estén bien, amigos.